Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Yo soy el doctor Ismael Dicochea y el día de hoy estamos con el doctor Oscar Arturo Santa Cruz Villa. El doctor es especialista en angiología, cirugía vascular y endovascular. Y el día de hoy pues, nos viene a hablar de un tema bien importante que es la insuficiencia venosa o el síndrome de insuficiencia venosa, también conocido como varices, ¿no? Doctor, bienvenido a este su podcast. Muchas gracias, buenas tardes. Y sí, definitivamente el problema de las varices, que es como comúnmente se conoce, es una insuficiencia, es una enfermedad, es una insuficiencia venosa que la Organización Mundial de la Salud la define tal así. Es una insuficiencia venosa crónica benigna recidivante. ¿Qué es Poquito esto? el término, ¿no? Sí, ¿qué es esto? El organismo regenera 3 órganos, que es piel, hígado y venas. Entonces, cuando una persona se da un tratamiento, ya sea por inyecciones o por cirugías, ella tiene que continuar un protocolo de seguimiento. Okay. Y debe ser con su angiólogo, porque el angiólogo, aunque quede muy bien de una cirugía o de inyecciones, tiene que estarse checando un promedio de cada 2 años para ver si una vena se va a hacer grande o no se va a hacer grande, porque las personas normalmente se operan, quedan muy bien y nunca se vuelven a parar. Ya no vuelven. Hasta 5 o 10 años después, con otras venotas, sí se tiene que volver a operar. Y el chiste no llegará a eso. Sí, de hecho le conocen como síndrome de insuficiencia venosa porque pues, es un conjunto de signos y síntomas que va dando ciertas características en el paciente. Sabemos también que es muy común o es más común en ciertas etapas o ciertas edades de la vida, principalmente en mayores de 60 años, comentan ahí la literatura, pero pues eso no es como que obligatorio, también cualquier persona de cualquier edad la puede llegar a presentar, ¿verdad? Sí, definitivamente hay un factor, ¿no? Quitando las causas secundarias que se podría ser obesidad o un accidente o cirugías prolongadas, quitando esas causas que se llaman secundarias, la insuficiencia venosa puede ser una carga genética. Okay. Y puede presentarse hasta en un 30% de las personas. Y normalmente si un familiar tuvo varices, y normalmente son personas por debajo de los 45. Okay. Y más o menos por cuestiones de herencia o genética, estamos hablando de un 30%. Pero hay otro factor que nadie lo brincamos, que viene siendo la edad. Por ejemplo, una persona de 46 a 70 años tiene posibilidad hasta de un 50% de desarrollar varices, y arriba de los 70, pues las posibilidades son de un 75%. Entonces, la edad nadie la brincamos. Y comentaba por ahí que esto se debe a una disfunción de las venas. ¿Cómo están formadas las venas por dentro para que la gente entienda más o menos cuál es la fisiopatología o por qué se van ensanchando esas venas? ¿Cómo va evolucionando la enfermedad? Sí. Es muy importante tener en cuenta, hablando aquí de las extremidades inferiores, la sangre venosa va del pie hacia arriba. Para eso dividimos el sistema profundo o principal y el superficial. Uno se llama safena interna, safena larga, y el otro se llama safena corta o safena externa. Ambos sistemas tienen como válvulas, como las válvulas Scheck, que permite que suba y no se regrese. Con la herencia, con la edad, esas válvulas se debilitan y tienden a hacer el reflujo. Y es lo que se te hincha, las piernas y todo eso. Es una disfunción valvular. Es importante saber inicialmente si el problema es del sistema profundo o del sistema superficial, porque las manifestaciones pues van a ser un poco distintas. Ok. Se pueden ver, no necesariamente son venas que a lo mejor las mujeres, o porque es un poquito más frecuente en mujeres, pero que las vayan a ver como tal, pero se empiezan a formar a veces otras chiquitas como telangiectasias o como venas de araña, le comentan, ¿no? Sí, definitivamente hay un error que es enfermedad de mujeres, pero no es cierto. Se da igual en los hombres. Okay. No es muy grande el porcentaje que se dice. Por ejemplo, esas venitas que existe en la telangiectasia, es que hay una división o clasificación de las varices, que va del grado 0 al grado 6. ¿Sí? Y es importante saber esa clasificación, porque de acuerdo a esa clasificación vas a poner un tratamiento, porque no todas las varices son quirúrgicas. Okay. Comentaba que hay ciertos tratamientos que se pueden iniciar antes de la cirugía, obviamente,
Pero antes de irnos al tratamiento, sabemos que pues sí, es común en hombres y mujeres, en cierta edad ya se iguala, ¿no?, la cantidad de personas que se pueden enfermar por esto. ¿Cuáles son los factores de riesgo, aparte de la genética, para que alguien desarrolle varices a lo largo de su vida? Pues como decimos, principalmente es, si brincaste la edad, si brincaste, perdón, la genética, no vas a brincar la edad. Entonces, por eso es la valoración. Tú puedes tener varices clase 1, puedes tener varices clase 2, 3, 4, 5 y 6. Okay. Y el manejo va enfocado a la clasificación. Y de acuerdo a esa clasificación, pues vas a proponer un tratamiento. Claro. Entonces, el sedentarismo pudiera ser uno de los factores de riesgo, gente que no está en constante actividad física, el que está mucho tiempo sentado. Ahora que nosotros vemos las principales profesiones que hay, donde la gran mayor parte del tiempo pues estamos sentados, entonces eso afecta para que esas válvulas que comentó anteriormente o las venas pues empiecen a fallar, es un factor de riesgo. Definitivamente la actividad física, que ahora con las tecnologías y todos nos hemos hecho un poco más sedentario y no ponemos en movimiento la masa muscular, y lógico que se nos van a ir desarrollando a partir del tiempo, y si le agregamos al sedentarismo la obesidad, definitivamente te va a llevar a un tiempo más rápido. Pero que quede claro, el ejercicio, la actividad física te va a dar calidad y te puede prolongar 10, 15 años la vida. Okay. Pero si tú ya traes la carga genética, hagas el ejercicio que hagas, vas a desarrollar, quizás más lento, pero lo vas a desarrollar. No, el ejercicio no quita varices como tienen cuando hay la creencia. Sí, como piensa la gente. Sí. Nosotros le decimos que hay factores modificables y no modificables, ¿no? E indiscutiblemente el factor genético pues es algo que no podemos modificar. Pero a lo mejor el hacer actividad física no siempre va a ayudar, ¿no?, a que esto disminuya o que sea imposible que se llegue a presentar. Porque a lo mejor alguien que hace actividad física constantemente también puede desarrollar varices. Sí, es como te digo, si no trae la carga genética va a llegar a la edad. Y que quede claro, no quiere decir que porque tienes varices te vas a operar. Hay una clasificación, la repito, del 0 al 6. Y ese es el tratamiento que se propone. El ejercicio te prolonga la vida y te da calidad de vida. Pero que quede claro, una persona que ya tiene sus venas dilatadas, grandes, y se va a correr, se va a hacer pesas y todo, se le van a desarrollar más rápido. Entonces, esa persona para hacer ejercicio necesita un tipo de calzado elástico especial para hacer ejercicio, porque el problema ya está. El sistema vascular de las personas se divide en arterial, venoso y linfático. El arterial es el sistema que lleva el oxígeno, los nutrientes y el sistema de defensa a todo el cuerpo. El sistema venoso es un sistema recolector, que recoge la sangre que ya utilizaron las células y va de regreso. Y el sistema linfático, el sistema de defensa, los lípidos y las proteínas viajan por las arterias, no se regresan por las venas, se regresan por otro sistema que se llama linfático. ¿Sí? Eso es muy importante porque la gente dice, tengo problemas de circulación, pero nunca ni le decimos cuál. Entonces, si una persona tiene las venas dilatadas y su sistema arterial está excelente, entonces va a mandar toda la sangre que se necesite. Haz de cuenta, como le explico a mis pacientes, haz de cuenta que la tubería que baja está muy bien, pero la tubería que sube ya está dañada. Entonces, para evitar mayores problemas, vete a hacer ejercicio con una calceta elástica, que son especiales para hacer ejercicios. Sí, te ayuda mucho. Te ayuda mucho porque te va a dar mucha calidad de vida y te puede prolongar, te puede dar 10 años de vida más. Excelente, pues ¿quién no quiere más de 10 años, no? Oiga, y el embarazo, comentaban que el embarazo también es un factor de riesgo para desarrollar varices por la carga también que hay sobre las piernas, ¿es cierto esto? Sí, es explicable esto. Uno, aumenta el factor hormonal, principalmente progesterona, que son debilitadores de las paredes, y aumenta el bloqueo del retorno venoso conforme va creciendo el abdomen. Pero normalmente esas varices retornan a su tamaño normal 6 meses después de
de un embarazo. Ya si son 2, 4, 5, 6, pues definitivamente va a quedar algún dato de insuficiencia venosa, pero los primeros 3 partos, si no trae carga genética, no le va a pasar nada. Entonces no hay mucho de qué preocuparnos por ese lado, ¿no? Que aparezca una que otra, no hay que asustarnos, sino esperar un proceso, un tiempo para poder acudir al angiólogo en este caso. Toda persona embarazada debe usar lo que se llama una media elástica para embarazo. Okay. Cuando se va desarrollando la enfermedad, el paciente yo creo que se acerca cuando ya presenta signos y síntomas. A veces no nada más porque ven una venita ahí, ya van con el angiólogo, van con algún médico para revisión, sino cuando ya empiezan con signos y síntomas. ¿Cuáles serían los principales por los cuales se acerca la gente? Principalmente la gente se queja, hablando del problema venoso, se queja de pesadez, de cansancio e hinchazón, edema, pues la gente le llama hinchazón. Y normalmente es a partir del mediodía a la noche, ya no hay ni cómo poner los pies y todo eso. Hay una revisión, se puede dar lo que se llama medicamentos flebotónicos, te ayuda mucho esa sintomatología y definitivamente tienes que usar la calceta. ¿Y por qué la tienes que usar? La gente no le gusta porque hace mucho calor y normalmente en el calor es cuando se tiene que usar. Porque en el calor, el organismo trata de perder calor y te produce una vasodilatación, o sea, te hincha más. Y en el invierno hace una vasoconstricción porque quiere conservar calor, entonces por eso te sientes más a gusto en el invierno que en el calor. Es por eso que se explica la diferencia entre uno y otro, ¿no? Así es. El prurito, la inflamación, el edema de los tobillos o de las piernas, ¿eso es signo frecuente también de esto? Es cuando ya ha avanzado más la enfermedad. Porque las varices te empiezan, aparte de hinchar, te empiezan a resecar la piel. Ese resequeda de la piel te da comezón y tipo ardorosa. Okay. Si la persona se rasca así, puede venir lo que se llama una infección, la infección se llama celulitis. ¿Sí? Y si este proceso de infección se hace recurrente, te puede llevar a la úlcera varicosa. Okay. Que eso ya sería una de las complicaciones, ¿no? Esto es gradual, va iniciando poco a poco, a lo mejor son venitas pequeñas o inclusive el paciente puede llegar a presentar síntomas severos sin siquiera ver que tiene una varice. Es difícil que no se dé cuenta, es difícil porque todas damos una manifestación y es lo que tiene, son medidas muy fáciles y prácticas de prevenir la resequedad, la comezón y secundariamente la infección y la úlcera. Y es usar una crema que te hidrate, que te nutra y te lubrique la piel. Y usar algún soporte elástico, llámese calceta, llámese media, llámese pantimedia. El dolor aumenta o la hinchazón a veces de las piernas aumenta o la gente se queja más cuando está parada. Es porque la sangre se empieza a estancar, me imagino. Normalmente las venas no tienen receptores para dolor. Entonces, lo que te hace que te duelan es el edema y la inflamación crónica que se desarrolla. Eso es lo que duele. Ok. Y para hacer el diagnóstico, ¿qué métodos o qué herramientas utilizan, en este caso los angiólogos, para buscar intencionadamente ese tipo de diagnóstico? Principalmente es clínico. Okay. Y de acuerdo a la clínica, sigue el ultrasonido. Y el ultrasonido pues, es el estudio base para comprobarle a una persona que sí tiene insuficiencia venosa. Y de acuerdo a eso, pues ya se le propone el manejo. Ok. El ultrasonido es un ultrasonido Doppler, se llama ultrasonido Doppler, sería venoso en este caso. Sí, es muy importante eso especificar. Yo quiero un ultrasonido Doppler venoso. Okay. Porque muchas veces piden un ultrasonido Doppler y le hacen arterial, le hacen venoso cuando no está indicado y eso aumenta los costos a una persona. Claro, y una vez que tiene el diagnóstico y que usted ya lo catalogó, como comentaba, en las fases o en la clasificación que tiene, ¿cómo van escalonando el tratamiento? Si es clase 1, normalmente el tratamiento es de prevención y si las venitas, esas arañitas que se llaman, es un problema estético para la persona, se pueden inyectar. Okay. Y eso es lo que puede ayudar. Y la inyección también es muy importante
te mejora la sintomatología y va a haber una mejoría que se acerca al 80%, nunca va a ser al 100%. Ok, esa sería la fase inicial. ¿Qué es lo que aplican al momento de inyectar esas telangiectasias o las arañitas que se ven ahí? Hay muchos esclerosantes, hay muchos, pero los más seguros ahorita y que los que tienen menos reacciones es el polidocanol y el etosilerol. Ok, y después de la escleroterapia, esas son para, se puede inclusive dar la escleroterapia para las venitas chiquitas y para las profundas también. Sí, lo más que para el sistema profundo, para empezar, ese no se toca. Okay. Se puede tocar las uniones que hay entre el sistema profundo y el superficial, y eso lo tienes que hacer bajo la guía del ultrasonido, no lo puedes hacer así A ciegas. no, tiene que ser con ultrasonido y sí se puede usar. Ok, y habla otro de terapia láser. ¿El láser también es bueno para esto o es mejor la escleroterapia? Inicialmente se tenía mucho esperanza en el láser percutáneo transcutáneo, porque hay un láser quirúrgico y este es transcutáneo, percutáneo. Tiene que ser, para empezar, para venas muy delgadas de menos de 1 milímetro. Y es un láser especial de menos de 465 nanómetros. Los otros no te funcionan igual. Okay. No te funciona. Y la escleroterapia, lo que son las inyecciones, está indicado en el 90% de las personas de este tipo de casos. Si no funcionó la escleroterapia o a lo mejor las medidas como las medias compresivas, el estar hidratando la piel, el paciente a pesar de esto, porque pues también sabemos que hay otras enfermedades que pueden agravar esto, como la diabetes, donde pues también hay problemas circulatorios, no nada más por la vena, sino en sí ya por la enfermedad como tal. Entonces, y vienen otras secuelas también del paciente descontrolado diabético y va progresando esto hasta el punto de llegar a veces a lo mejor a las úlceras, ¿no? Una varice también puede llegar a una úlcera, ¿no? Sí, qué buena pregunta esta, mira, porque muchas veces se juntan los dos padecimientos, un problema venoso y un problema diabético o un problema ortopédico. Ok. Y la gente ve la vena y le echa la culpa a la vena. Por eso es muy importante, el angiólogo tiene que ser sincero con el paciente. Sí. Cuando veo, yo le digo, sí, tú tienes un problema venoso, eres quirúrgico, pero ese dolor que tú traes no está relacionado con la vena. Lo que pasa es que tú ves que la vena pasó por ahí y le echa la culpa. Sí. Entonces, porque muchas veces ya por la posición, por la edad, por andar en dos extremidades, se produce lo que se llama una inflamación de los tendones de la rodilla principalmente. Y esos tendones, de acuerdo a lo crónico, se te puede rayar el dolor hasta los pies o incluso hasta el glúteo. Y ahí pasan venas y dicen las venas, y muchas veces las operamos y no le quitamos la sintomatología dolor, porque no estaba. Y yo siempre les digo, eres quirúrgico y está indicada la cirugía, pero si tú quieres que tu boca tenga ese dolor, pues no. Porque okay. Este es la cuestión. Y en el diabético también, ahí sí tienes que tener más precisión. En el diabético se agrega lo que se llama una neuropatía, ¿sí? Y yo prefiero no operar a un paciente diabético ya complicado con su dermopatía, que se llama esas manchas de la piel lisa y todas esas cosas, porque al final de cuentas no me va a complicar la extremidad y mejor me enfocaría a prevenirle complicaciones de la diabetes, porque la diabetes se produce una obstrucción de la microcirculación arterial y de los vasos arteriales. Okay. Recuerde que es lo que lleva el oxígeno y los nutrientes a las piernas, entonces hay que tener cierta precaución para llevar a un paciente diabético ya complicado a una cirugía. No nada más al paciente diabético, hay otro tipo de cirugías. Por ejemplo, me ha tocado mujeres que van a hacer o que van a tener un proceso a lo mejor de reemplazo de rodilla, y si tiene insuficiencia venosa no lo operan los ortopedistas o les da a lo mejor un poquito de miedo operarlos porque la circulación no está adecuada ahí y prefieren primero mandarlo con el angiólogo para tratar primero las varices y después operarlo. Normalmente suele suceder eso. Lo que nosotros sugerimos, si la causa del dolor es la cirugía, es la rodilla, perdón, que necesita un reemplazo, que necesita esto, lo que nosotros sugerimos es dar
profilaxis para evitar una trombosis. Puede ser una causa de trombosis, una cirugía de rodilla. Entonces se da profilaxis y se puede operar aún con las venas ahí. Okay. ¿Sí? Porque si yo le opero las venas, ya lo metí en una cirugía, no le quito el dolor, le das profilaxis, le ponen la prótesis de rodilla y después vemos lo de la vena. Nomás si hay que dar profilaxis. Y es una profilaxis larga. Estamos hablando de durante el internamiento, posterior a la salida del hospital, cuando menos 30, 45 días. ¿Y en ese caso sería con anticoagulantes, o sea, anticoagular al paciente o qué fármaco se utilizaría ahí para protección? Normalmente se usa anticoagulante hospitalario que se llaman de bajo peso molecular, son heparinas especiales que nos evitan sangrados, que no es como la heparina total, ¿no? Que esa tiene el riesgo de sangrados. Y se continúa con otros medicamentos también especiales para eso que no nos dan sangrados tan importantes como era el warfarina o acenocumarina. Y ese medicamento se da por un periodo de 30, 45 días y normalmente no pasa nada. Sí, porque otra de las cosas que comentaba ahí y que son de las complicaciones que pueden llegar a pasar, pues es los trombos. El paciente a veces le tiene miedo, o el médico también inclusive le tiene miedo a esos trombos que pudieran viajar ya sea al cerebro o al pulmón. Es frecuente que de las venas, de la insuficiencia venosa y de las complicaciones que hay ahí, suban trombos al pulmón o a cabeza o a algún otro lado. Las posibilidades, vamos a hablar de las varices exclusivamente, claro, sin cirugías de ortopedias ni nada, puras varices de herencia o que desarrollaste. Las posibilidades de que hagas una varicotrombosis, o sea, coágulos dentro de las varices, es del 3%, más o menos. Las posibilidades de que el sistema superficial al profundo te afecte también andan en el 3%, y la embolia pulmonar, porque los coágulos de las venas de las piernas nunca se van al cerebro, ahí se quedan atrapados en el pulmón, que es igual de peligroso. Exacto. Y las posibilidades son muy bajas, pero ahí están. ¿Quién lo va a hacer? Pues no sabemos, pero sabemos que las probabilidades son bajas. Sí, y para los que no sepan, pues estamos hablando de la tromboembolia pulmonar, que es cuando un trombo viaja y se va hacia la región ahí pulmonar y el paciente empieza súbitamente con dificultad respiratoria, y que es algo muy grave, ¿no? Que el paciente pues puede llegar inclusive a morir rápido, ¿no? Sí, eso puede pasar, a irse a pulmón, nunca a cerebro, pero sí es igual de grave, dependiendo del tamaño del coágulo que se desprende. Pero te repito, tener varices no es sinónimo de que vas a hacer coágulos. Sí, ok, eso es bueno que la gente sepa, ¿no? Ahora, una recomendación, yo creo que hay gente que está lejos, que no tiene a veces acceso a un servicio de salud rápido, y que esa persona a lo mejor no se trató, tiene su problema de varices muy agravado, porque en lo personal a mí me ha llegado al servicio de urgencias y le hemos marcado en varias ocasiones en que llega un sangrero el paciente, ¿no? O sea, se reventó, se tronó ahí. ¿Qué recomendaciones daría para esas personas? Principalmente hay que tratar la emergencia que hay ahí y tranquilizar al paciente. Normalmente esos sangrados son muy abundantes porque la gente se asusta viendo la sangre y luego se queda sentado, parado. Pues recuerde, pues está saliendo la sangre, puede ser un charco. Lo que se debe hacer, si estás en casa, dobla tu pierna y con un dedo apriétate ahí donde está sangrando, o agarra algún que tengas, un algodón, una gasa, o incluso lo que se llama así normalmente, coloquialmente, un trapo, y lo pones donde está sangrando, te aprietas 6-5 minutos y va a parar. No te asustes, y si hay alguien que te echa la mano, pues que te vende, y ya acudes a un sistema posterior, vas con un médico. A veces es necesario de dar un punto ahí para terminar de controlar ese sangrado, pero normalmente todos ceden con la presión. Okay. Y el vendaje lo dejas 24, 48 horas y se acabó el problema. Más adelante se puede, si es una persona de alto riesgo muy mayor, lo que se hace es esclerosa esas venas que sangran, de tal manera que ya no sangren por ahí. Entonces, venas, una vez que que se da el tratamiento de la escleroterapia,
ya no vuelven a sangrar, o es muy poco, es poco probable el porcentaje. El sitio de ese no, puede sangrar en otro lado, porque Ok. el problema de es una insuficiencia venosa. Y si nos vamos a ya lo último, que sería la cirugía, ¿cuál es la cirugía que se utiliza para esto, para tratar la insuficiencia venosa? Hay procedimientos varios y todos son buenos. Uno de ellos es la cirugía abierta, la tradicional, la de siempre, ¿sí? Y la otra es a través del láser o a través de de la radiofrecuencia, ¿sí? Estos dos últimos son por medios físicos que te desencadenan un calor que hace que las paredes de la vena se peguen y se cierren, Okay. ya que ya no se esté devolviendo sangre por ahí. Y el otro pues es la extracción de la vena, que son buenos los dos procedimientos, nomás que la extracción es un poco más agresivo y los resultados a largo plazo son prácticamente lo mismo. Ok. ¿Es dolorosa esta cirugía? El paciente, me imagino, está sedado, es anestesia local, es anestesia general. ¿Cuál es el procedimiento ahí? Normalmente es lo que llamamos bloqueo, o que la gente llama raquia, aunque ya no se usa la raquia, ¿no? Claro. Es un bloqueo, porque no toleraría el jalón. Si es una cirugía abierta, no lo toleraría con una anestesia local ni con sedación, y tampoco toleraría el calor que se produce. Entonces es bajo anestesia, porque de la otra manera, como te digo, es imposible. Okay. El dolor. Entonces, después de la cirugía, ¿cuánto tiempo el paciente está recuperado, o cuándo el paciente puede comenzar o iniciar con sus actividades rutinarias? Es una buena pregunta. Si es una cirugía abierta, la tradicional que se hace en los sistemas de salud pública, más o menos tiene una recuperación de 30 o 40 días. Okay. Los otros procedimientos de láser o radiofrecuencia tienen una recuperación que va de los 3 a 10 días. Esa es la gran diferencia entre un sistema y otro. Claro. ¿Y el paciente qué puede esperar después de la cirugía? Porque a lo mejor muchos creen que ya no va a volver esto. ¿Puede volver a pasar? ¿Ya no va a sentir dolor, o el dolor va a disminuir en cierto porcentaje? Sí. Si las molestias relacionadas con las venas, debe desaparecer todo. Okay. Debe desaparecer. Pero la persona debe entender, no porque se opera por láser o radiofrecuencia, es magia, no es magia. Hay un proceso de inflamación, de molestias mucho más leves, ¿no?, que la cirugía abierta, y sensaciones de induración donde va la vena, y después el organismo agarra y destruye todo eso, lo reabsorbe. Ok. Y la pregunta clásica es, ¿cuándo debo de ir yo con el angiólogo? O sea, que la gente sepa que a partir desde cuándo necesita la revisión. Pues yo diría que es la sintomatología que presenta la persona. Y hay que checarse. Y a lo mejor no tiene que ver nada con el angiólogo, pero cuando menos ya descansa de eso, porque mucha gente se estresa mucho pensando en coágulos y que esto y lo otro, y no hay ningún riesgo de eso. Ok. Por último, ¿qué recomendaciones le daría a la gente a lo mejor joven, para evitar que sea algo progresivo? Digo, ya nos comentó que si es algo genético, pues hagamos lo que hagamos, vamos a tener varices, no tarde que temprano. Pero ¿qué recomendaciones o qué medidas le recomendaría a la gente que tenga? Una persona, tener una actividad física. Física me refiero no a su trabajo normal, porque todas las personas trabajamos mucho en nuestras áreas, pero descuidamos el resto del cuerpo. Sí. Entonces debes de tener una actividad física, mínimo caminar una hora diario. O también hay muchos que dicen, no, es que yo hago mucha actividad, yo trapeo toda la casa, barro, pero esa no es actividad física, ¿no? Pues es mucha actividad física de acuerdo a los músculos que usas, pero dejas los otros inmóviles, entonces necesitamos todo el cuerpo. Y por supuesto, y más en este clima, hay que usar calceta elástica, que a la mayoría de las personas no les gusta, y luego se les viene el calor, que se les viene todo, o que aprietan mucho, porque las calcetas elásticas deben de ser de lo que se podría llamar de calidad médica, porque no todas las calcetas elásticas funcionan así, porque hay unas calcetas elásticas muy comerciales
que te van a hacer una presión desde los dedos hasta arriba y eso es insoportable. Una calceta de calidad médica te va a hacer una presión en la planta y en la pantorrilla, no te va a ahorcar dedos ni nada. Ok. ¿Y estas son de venta libre? ¿Se encuentran en algún lugar en especial? ¿Farmacias? ¿O no se encuentran? En estas áreas aquí en Hermosillo es difícil, pero sí hay lugares y en otras ciudades grandes, pues sí, eso es más fácil de encontrarse. Y otro del tratamiento ahí que comentaban y que hay mucha controversia, pues es en el uso de ciertos medicamentos que a lo mejor prometen ser la panacea para las varices, ¿no? Y que todo el mundo toma, como Diosmin, no vamos a decir marcas, pero lo que Diosmin, Esperidina, y otros tantos ahí que toman, ¿funcionan realmente? ¿En su experiencia le ha tocado que sí funcionen o hay algo por ahí? Esos medicamentos sí funcionan, que es Diosmin, Esperidina, Ruscus, Asculatus y todas esas cosas, sí funcionan con el objetivo de que tienen una vasoconstricción venosa y tienen un poder antioxidante. Okay. Entonces sí les ayuda. Pero muchas veces es tan fuerte las molestias que hay que combinarlo unos días con algún analgésico. Ok. Pues alguna otra recomendación, doctor, que pudiera darle a las personas, que vamos a hablar de personas en general porque ya nos comentó que sí es igual en hombres y mujeres, que alguna otra recomendación aparte de las calcetas y de la actividad física. Uno debe mantener el peso ideal, que es lo más difícil ahorita con las comidas rápidas y todo eso. Sí. Es lo más difícil, y mantenerse activo lo más posible. Te va a retrasar el proceso venoso y trae genética, pero lo más importante, te va a dar calidad de vida y te puede prolongar la vida 10 años o 15. Y tan buena la comida, ¿no? Hablamos del peso, que sí es un problema en nuestra entidad, sí. Pero pues las tortillas sobaqueras, el queso de rancho, pues la verdad es que somos una entidad medio complicada ahí para cuidarnos, ¿no? Pues de vez en cuando sí lo podemos hacer, pero no como una rutina como lo hacemos. Exacto. Sí, nosotros le metemos de más, ¿no? Allá a la pancita, digamos. No, doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? Personas que tengan o que quieran acercarse porque tienen un problema de insuficiencia venosa o de varices, ¿dónde lo podemos encontrar? Nosotros estamos en Clínica del Noroeste, es en la Juárez y Luis Donaldo Colosio. Ahí estamos. Usted puede marcar al 662-213-5814 y ahí lo podemos atender con gusto. Excelente. No, pues doctor, de verdad que muchas gracias por haber estado con nosotros, informarnos y quitarle a lo mejor la venda a mucha gente que tiene o que teníamos, mejor dicho, de la insuficiencia venosa, de las varices, el manejo, tratamiento, que es algo que se presenta pues, muy frecuente. ¿Algo más, Doc, que quisiera agregar? No estés hace tanto. Si tienes un problema venoso, sí te lo tienes que atender, porque si lo vas dejando, tarde o temprano, te vas a ir hinchando más, la piel te va a ir cambiando de color, la piel se va a ir resecando, esa resequedad te va a dar comezón y la comezón te va a dar rascado y ese rascado te produce micro fisuras de la piel y por ahí penetran bacterias y eso es lo que te desarrolla una celulitis. Una celulitis no es la piel de naranja que la gente Exacto. cree. Sí, por debajo de la piel hay un tejido que se llama celular y en medicina lo itis, o es enfermedad o es inflamación. Eso es muy importante. Y si ese proceso infeccioso se te hace recurrente, vas a terminar en úlceras. Y unas úlceras te atormentan mucho la vida por terminar así. No vas a perder la pierna, pero sí la calidad de vida la vas a perder. Excelente. No, pues doctor, la verdad es que de nuevo, muchas gracias, le agradecemos por haber estado aquí con nosotros. Pues cuídense mucho, seguimos pendientes, seguimos a la orden. Vayan con expertos como con el doctor Santa Cruz para que se atiendan de las varices. Muchas gracias por la invitación, ya estamos a la orden y cualquier duda de todo, pues ahí nos hacen llegar. Excelente, cuídense mucho. Muchas gracias, doctor. Gracias. Hasta luego.